Saludos, niños y niñas. Bienvenidos a su programa Aprendiendo Matemáticas. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los triángulos. Quizás ustedes ya habían visto en su entorno algunos triángulos. Pero antes de iniciar a hablar sobre los triángulos, ¿qué les parece si nosotros primero les pasamos algunos conceptos básicos acerca del triángulo? Bueno, aquí tenemos lo que son los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Bueno, según hemos aprendido, un ángulo es la unión de dos semirrectas o rayos en un punto al cual llamamos vértice. Y al unirse esas dos semirrectas, conforman lo que es un ángulo. Entonces, el ángulo podemos medirlo con un instrumento que le llamamos transportador, como vemos aquí a mano derecha. Y los ángulos pueden ser de acuerdo a su medida en el transportador: ángulos agudos, ángulos rectos, ángulos obtusos, ángulos llanos o extendidos, ángulo cóncavo y ángulo completo. Bien, ya hemos aprendido y repasado algunos de estos conceptos básicos que es importante que tengamos en cuenta para poder aprender qué son los triángulos. Pero primero veamos, ¿dónde hemos visto los triángulos? Primero hay que tomar en cuenta que un triángulo, como su nombre lo dice, triángulo, tiene tres ángulos, ¿verdad? Y el triángulo a la vez tiene tres lados, 1, 2 y tres vértices. Por eso le llamamos triángulo, porque tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos. Ahora sí, vamos a ver dónde podemos ver algunos triángulos. Los triángulos los vemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, lo podemos ver en simbología de riesgo, como cuando hay algún aviso para mantenernos alerta de algunas sustancias tóxicas, electricidad, o incluso también cuando hay peligro inminente de fuego o materiales inflamables. Al igual, ustedes han visto los triángulos en las pirámides. Sí, en las pirámides se forman triángulos también. ¿Y dónde más podemos ver triángulos? También podemos ver algunos triángulos que se forman en las barras de los columpios, como podemos ver en este ejemplo. Ahora sí, vamos a aprender un poquito más de cerca lo que es un triángulo. Como ya hemos mencionado, los triángulos tienen tres vértices o tres puntos donde se unen cada uno de sus lados o un par de lados. Tiene tres lados, 1, 2 y 3, y a la vez poseen tres ángulos, 1, 2 y 3. Esto ocurre con cualquier tipo de triángulo. Aquí también tenemos tres vértices, que son el vértice E, vértice D y vértice F. Tres lados, lado F, lado E y lado D. Y tres ángulos que se forman en la unión de dos lados de cada triángulo. ¿Pero qué es un triángulo? Bueno, como podemos ver, un triángulo o trígono, como se conoce, son figuras geométricas planas que poseen tres lados, como vemos en el ejemplo, que tiene lado A, el lado B y el lado C.
tres lados o semirrectas en contacto entre sí en un punto común que se le denomina vértice. Que de hecho, el triángulo tiene tres vértices, como vemos en el ejemplo. En cada punto donde se unen dos lados hay un vértice. Tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. Y se llaman triángulos porque poseen tres ángulos internos. 1, 2 y 3. Cada uno formado por cada par de lados. Ahora sí, vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de ángulos que existen. Según podemos observar, existen diversos tipos de ángulos. Entre los más destacados están el rectángulo, el obtusángulo, el acutángulo, según la medida del ángulo que los conforma, y según sus lados, el equilátero, el isósceles y el escaleno. Pero ¿cómo podemos diferenciar un triángulo de otro triángulo? Vamos a ver. Según los tipos de triángulo, según su longitud o lado, la longitud de sus lados, hemos mencionado el triángulo equilátero. Quiere decir equilátero, equi que viene de igual y látero de los lados. Quiere decir que cada lado del triángulo mide lo mismo. O sea, este triángulo tiene tres lados iguales, con la misma longitud. Sin embargo, el triángulo isósceles solamente tiene dos lados iguales, o sea, dos lados con la misma longitud y un lado distinto a los otros. Y por último, el triángulo escaleno, donde ninguno de sus lados son iguales, o sea, no tienen la misma longitud. También los triángulos se pueden clasificar según sus ángulos. Si en un triángulo tenemos un ángulo recto, o sea, de 90 grados, como ocurre en este caso que estamos marcando, el triángulo se denomina rectángulo porque posee un ángulo recto. Pero si en el triángulo todos sus ángulos que lo conforman son agudos, como sucede en el caso de este triángulo, entonces se le llama acutángulo, queriendo decir que cada uno de sus ángulos son agudos. Y por último, si en un triángulo tenemos un ángulo obtuso, o sea que miden más de 90 grados, entonces el triángulo se denomina obtusángulo. Así que aquí tenemos nuestros 6 principales tipos de triángulos. Ya que hemos aprendido acerca de los triángulos y su clasificación, ¿qué te parece? ¿Puedes observar a tu alrededor alguna clase de triángulo? Te invito a que investigues en tu entorno, comunidad, tu casa o la escuela, qué figuras forman un triángulo y la dibujes en tu cuaderno. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Y para la próxima, te corregimos la tareita. Que tengas feliz resto de la semana. Adiós.